Esta semana tuvimos una dinámica en los tipos de cambio, sobre todo paralelos, que nos preocupó, nos trajo algo de preocupación, sobre todo teniendo en cuenta la amenaza que representa o que representaron estos movimientos, puntualmente del dólar blue y del informal, a nuestra visión que venimos teniendo de la brecha cambiaria. Ustedes saben que nosotros tenemos una visión de que la brecha cambiaria va a mantenerse más o menos estable, al menos por algunos meses más, digamos, 1, 2 o 3 meses más. Es algo que hay que monitorear día a día. Pero la verdad es que el movimiento del blue, como les decía, nos preocupó básicamente porque digamos, al miércoles, digamos, llegó un máximo de 160, estaba subiendo 10 pesos en lo que va de la semana, 24 pesos desde los mínimos, digamos, de principios del mes. Así que esto medio que fue a empujarnos a analizar un poquitito o a decodificar cuáles son estas pistas que nos da el tipo de cambio blue. Por eso el nombre del reporte que se llama Las pistas del blue. Entonces, algunas digamos, cuestiones que fuimos analizando y conclusiones a las cuales fuimos llegando. La primera es que entendemos que la preocupación del movimiento del tipo de cambio informal puede llegar a estar algo sobreestimada, digamos. A lo largo de la semana fuimos escuchando algunas teorías de por qué podía estar pasando esto, digamos, y hay algunas explicaciones que parecen bastante razonables y apuntan a factores técnicos puntuales y sobre todo transitorios. Me estoy refiriendo básicamente a dos teorías. Una, la del blanqueo inmobiliario, que salió en una nota en La Nación de Javier Blanco, que creo que daba justo en el punto, digamos, hablaba de que en el blanqueo inmobiliario a todo aquel que entrara al blanqueo, digamos, la ley estaba escrita, obviamente si se blanqueaban dólares, digamos, se pagaba el tributo al tipo de cambio oficial, con lo cual a todos aquellos que tenían pesos y querían blanquear, le convenía entrar al blanqueo en dólares, digamos, antes de entrar al blanqueo. Entonces eso presionaba al tipo de cambio paralelo, informal. Eh, Esto es un factor transitorio porque obviamente cuanto más sube el tipo de cambio, el poder adquisitivo en términos de inmuebles, para lo cual estaba destinado al blanqueo, era cada vez menor, digamos, entonces eso es transitorio. Otra teoría, la segunda, digamos, tiene más que ver con dolarización de negocios que ante el miedo, al temor a una fase cero, digamos, a restricciones más severas, en vez de comprar mercadería, preferían dolarizar, digamos, los excedentes, con lo cual también una cuestión bastante puntual. Un poco estas teorías se corroboraron ayer, que el dólar blue salió a caerse, se cayó bastante, digamos, desde los niveles de 160 hasta 152, 153, 154. Eh, Así que medio que corroboran un poco eso. De todos modos, es un mercado por naturaleza bastante poco transparente. Después, también si vamos a un poco un análisis más cuantitativo, a nosotros nos gusta seguir un indicador que no es tradicional, pero que creo que vale la pena poner en escena, que es el indicador de tendencia de Google, Argentina obviamente, sobre tipo de cambio. Lo que mide esto es básicamente las búsquedas relacionadas a tipo de cambio, búsquedas en Google Argentina de palabras como dólar, dólar blue, desdoblamiento, devaluación, dólar futuro, reservas del Banco Central y demás. Y eso está medido en la línea del gráfico que ven en la línea gris, y obviamente lo superponemos con la evolución de la brecha del blue. Fíjense cómo en los eventos donde salta el tipo de cambio informal, en abril del año pasado, perdón, en octubre del año pasado también, así también como cuando baja, tanto en noviembre y diciembre del año pasado, como cuando sigue bajando en enero y febrero de este año, el indicador de tendencia de Google suele adelantar bastante. Es interesante cómo suele adelantar los movimientos. Y la verdad es que hoy vemos el valor de este indicador y no está en niveles para nada alarmantes. De hecho, está bajando un poco. Hay que ver cómo sigue la semana que viene, pero no es algo que nos esté levantando demasiado la alarma, como podía ser el caso de agosto-septiembre, digamos, que ahí ya se notaba que empezaba a haber una reacción más importante. Entonces, eso desde el punto de vista también nos lleva a pensar que podría llegar a estar un poco sobredimensionado la importancia del blue en este sentido.
por lo menos para predecir o para tratar de entender qué es lo que puede pasar con el contado con liquidación. Eh, Aún así, si suponemos que digamos, la escalada del dólar blue eh, resume, digamos, y no cede y vuelve a continuar en las próximas semanas, a nosotros la verdad es que no nos sorprendería ver que empieza a aparecer una brecha entre el dólar blue y el dólar contado con liquidación en los próximos meses. De hecho, cuando vamos a ver lo que pasó en 2013 y en 2015, o sea, 2 años electorales donde había un cepo cambiario, lo que pasó es desde marzo, abril, mayo de esos años hasta la elección, digamos, incluso hasta algún mes después de la elección, eh, la brecha entre el dólar blue y el dólar contado con liquidación se fue ampliando, llegando a tocar niveles de prácticamente 15%. Son niveles parecidos a los que tocó a fines del año pasado, la brecha entre el blue y el contado. No nos sorprendería que pase esto. Incluso hay cuestiones que nos llevan a pensar que la situación de este año podría ser todavía mayor, digamos, la brecha, porque el dólar informal es hoy, digamos, la economía es hoy mucho más informal que la que era en 2013, eh, con lo cual la importancia del dólar blue es un poco mayor en términos relativos. Y además, básicamente, porque el contado con liquidación está bajo los efectos de la intervención del Banco Central. Ustedes saben que lo venimos contando, el Banco Central vende y compra bonos para controlar la brecha. Entonces, son dos señales que nos lleva a pensar. Obviamente que hay arbitraje, el famoso puré consiste básicamente en vender al blue y comprar al contado, pero digamos, en aquel momento también había arbitraje, también había puré, y sin embargo la brecha también estaba. Así que es algo para tener en cuenta. El tercer punto es que durante las últimas semanas notamos, sobre todo durante abril, digamos, eh, notamos que el Banco Central habría bajado, según nuestras estimaciones, su intervención en la brecha. Eh, Fíjense que en el gráfico de la izquierda vemos la intervención, que es una estimación, digamos, por 3 métodos distintos, pero fíjense cómo las líneas, en definitiva, van mes a mes moviéndose bastante similares. Entonces, estimamos que en abril el Banco Central utilizó alrededor de 100 millones de dólares para recomprar bonos que previamente vendió contra pesos y de esa manera controlar la brecha. Entonces decía, estos 100 millones de abril es un poco menos que los alrededor de 150 millones en marzo, o también en febrero estuvo más o menos también en 150 millones, y el mes donde más intervino en la brecha es en enero, que fueron alrededor de 350, 380 millones de dólares. Entonces está desacelerando eso. La contracara es obviamente un crecimiento de las reservas netas que subieron, digamos, en abril, y eso es algo importante, sobre todo para la segunda mitad del año. Fíjense en el gráfico de la derecha, mostramos la intervención como porcentaje de las reservas netas que cayó bastante en abril. Eh, y la verdad es que nosotros pensamos que esto sea transitorio. Obviamente que el gobierno se está guardando las balas para, si las presiones continúan, nosotros esperamos que vuelva a aparecer mucho más decisivamente en el mercado, eh, como fue, por ejemplo, durante enero. Entonces, eso es otro factor que por ahí socava o atenúa un poco la visión esta o la preocupación que nos dieron los movimientos de los tipos de cambio paralelo esta semana. Y el último punto es básicamente que cuando nosotros miramos nuestro indicador de sentimiento macro, lo hemos comentado acá, el indicador, que básicamente mide, es una medida de sentimiento donde valores positivos, digamos, entre 0 y 1, cuanto más positivos, más cercanos al 1, la macro tiene un sentimiento, le llamamos mucho más optimista, y cuanto más negativo, un sentimiento mucho más pesimista. Hoy ese indicador está en menos 0,2, que es un nivel muy moderadamente pesimista, pero está muy lejos de niveles donde la cosa estaba muchísimo más complicada, como podíamos pensar en octubre del año pasado, que estaba en niveles de menos 0,8, o en marzo, febrero-marzo del año pasado, cuando llegó a menos 0,6 con el default de la F20. Entonces, creo que eso también debería, por lo menos, ayudar a que la cuestión de la brecha o la presión de la brecha no continúe con tanta fuerza, digamos.
si bien es cierto que cuando nosotros cruzamos la serie del indicador de sentimiento macro, que lo ven ahí con la línea azul, con la serie de la brecha, que la ven con la línea amarilla, y está con eje invertido, más abajo es una brecha mayor. Fíjense cómo correlaciona bastante la brecha con el indicador de sentimiento macro. Esto es, cuanto más pesimista es el sentimiento macro, más negativo es la línea azul, mayor es la brecha, digamos, más abajo se va la línea amarilla con eje invertido. Y fíjense cómo, les decía, ya entre marzo y abril, los últimos meses, se armó un gap, digamos, una brecha, valga la redundancia, entre el sentimiento macro y la brecha cambiaria. Es decir, el sentimiento macro de menos 0,2, más allá de que no es tan negativo o tan pesimista, igual justificaría una brecha mayor. Sin embargo, nosotros creemos que este gap podría no cerrarse en el corto plazo, porque justamente en el contado con liquidación o en la brecha, ahí empieza a haber un control o está habiendo un control del Banco Central, que nosotros creemos que se profundice. Con lo cual, esta brecha tranquilamente podría no cerrarse, y esa de hecho es la conclusión a la cual llegamos en el semanal de hoy, que es básicamente confirmar nuestra, nuestra, nuestra conclusión o nuestra visión que venimos sosteniendo ya hace algunos meses. Así que bueno, espero que lo puedan ver en más detalle el informe y les deseo que tengan un buen fin de semana. Gracias.